Muy bien. Siguiendo con ese tema de representantes y representados, hay una pregunta aquí de Mario Villarreal. ¿Cómo lograr que actores que actualmente se benefician del status quo y que tienen poder de veto para realizar reformas den su consentimiento a las mismas? Bueno, Mario, nombres, por favor. Nombres de los actores, digo, para que sepamos. Porque yo puedo tener unos en mente y el auditorio tener otros, y qué tal que los míos no coinciden con los suyos. No, me meto yo en problemas a tratar de contestarle la pregunta. Cuando escriba mi libro lo pongo en el libro. No, yo entiendo, Mario, sí, por favor. Bueno, hay un sinnúmero de actores en nuestro país que actualmente reciben privilegios, vamos a dar un ejemplo, ciertos sectores de la industria, ciertas organizaciones de trabajadores, lo que usted considere, hay muchos ejemplos. Pero el fenómeno no es exclusivo del país, el fenómeno es internacional, siempre hay actores con poder de veto que se benefician del status quo. Y es parte de la política, del juego de poder, como lo queramos definir. La pregunta es, si el ciudadano demanda reforma y nos encontramos ante esa situación, ¿cuál es su sugerencia para lidiar con estos actores con poder de veto? Ciudadanos aislados no van a tener la capacidad para que su voz se escuche. Va a ser una gota de agua en el océano. Ciudadanos organizados, movilizados, participativos, cohesionados, conscientes, autónomos del Estado, tendrán cada vez más la capacidad y la fuerza para que sus opiniones cuenten, sus decisiones influyan y en consecuencia tengamos concordancia entre lo que se hace desde la autoridad con lo que se reclama, se necesita y se propone desde la sociedad civil. Me parece, Mario, que esto va al fondo y a la esencia de la democracia de gobierno por el pueblo y para el pueblo, en el sentido de que responda realmente a lo que el ciudadano está proponiendo. Estos grupos que en ocasiones tienen capacidad de veto, si son económicos, la apertura es indispensable. ¿Por qué? Porque la competencia de fuera obliga a mayor eficiencia adentro. Malos son cuando las aperturas son cojas o parciales, y entonces a uno se les aplica las reglas generales, y otros, como dice el dicho popular, es la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Es decir, ahí que no haya competencia, que no haya apertura, y sus precios son muy superiores a los que rigen el mercado internacional, y la calidad de su servicio muy inferior a la que se puede encontrar en otras opciones en mercados competitivos. Así que me parece que Mario tiene razón, y esperaremos su próximo libro para saber los nombres de aquellos a los que se está refiriendo. Siguiendo un poco con este tema de las organizaciones y la ciudadanía, hay una pregunta que dice, en su libro hace énfasis en los sindicatos. La pregunta es, ¿son estos realmente autónomos y eficaces o efectivos? Es un seguimiento un poco de la pregunta de Mario, que también nos había incluido. Miren ustedes, los sindicatos son órganos de defensa de los derechos de los trabajadores. No surgieron por capricho de ellos, sino por necesidad de exigir respeto a derechos fundamentales en circunstancias en las cuales la capacidad de aquel que los empleaba les permitía imponer sus propias reglas y no las que la sociedad marcaba en la definición de derechos sociales. Y esto, así como lo muestra un sistema surgido de una revolución social, también lo pueden encontrar en la encíclica Rerum Novarum y en la Centésimo Annum, donde se reclaman condiciones de equidad para los propios trabajadores. Los sindicatos son indispensables. Lo son para la defensa de esos derechos. ¿Quiénes los dirigen? ¿Quiénes los encabezan? ¿Y cómo promueven esos derechos? O los propios de ellos. Esa es una cosa totalmente diferente y que nuevamente es la propia organización y participación ahí de los trabajadores los que les puede y debe dar la capacidad de exigir que los sindicatos los sirvan a ellos y no se sirvan de ellos. Muy bien. Hablaba hace un momento sobre desencanto de la sociedad. ¿Qué papel han jugado los partidos políticos en ese sentido del desencanto? Bueno, hay un reclamo en ocasiones a los partidos, pero en primer lugar los partidos en México están considerados de interés público. Y eso quiere decir que la sociedad los aprecia
como necesarios e indispensables para la construcción de consensos, para el establecimiento de diálogo, o en la pluralidad y cuando la discordia surge para conducirla por cauces democráticos y también conducentes a encontrar soluciones. Los partidos políticos son indispensables. Depende de cada uno cómo se rige internamente. De los ciudadanos, ahí lo que se requiere es cómo los califica, sobre todo al momento de la elección. Un poco lo que yo he insistido en esta obra es que necesitamos pasar de los ciudadanos que solo votan y consumen a los que participan y se organizan para estar presentes en la solución de los problemas de la sociedad, de su sociedad. Por eso ustedes van a encontrar poco sobre partidos en esta obra y mucho sobre ciudadanía organizada. Si les interesa lo de partidos, hay textos formidables, unos bastante críticos, y lo mejor es formar parte de ellos, para que de esa manera se den cuenta lo que significa y el trabajo articulador que realizan. Pero aquí se trata sobre todo de organizaciones de sociedad civil no vinculadas a los partidos, pero influyendo de manera importante sobre el trabajo que ellos y otras instancias realizan. Muy bien. Hablando también sobre la representatividad de los partidos, hay una pregunta que dice, hay 500 diputados, ¿no son demasiados? ¿Qué opinión tiene usted? Uno por uno hay de calidad extraordinaria, no cabe duda. Debo decirles que a mí me tocó la Cámara de 500, de los cuales 300 eran de mayoría, 200 de representación proporcional, y eso convierte en automático a la Cámara en proporcional, en un régimen de votación que no lo tenemos así. Hay una distorsión o hay una disonancia entre la conformación final de la Cámara de Diputados con el régimen de votación que tenemos. Y esa disonancia, me parece a mí, es la que tiene que corregirse para poder tener un sistema de representación que refleje la estructura electoral que realmente tenemos. Si nos vamos a ir por un régimen proporcional completo, establezcámoslo así en el sistema de votación. Existe en Italia, existe en otras partes, como puede ser aspectos del Reino Unido, no totalmente. Tiene sus pros y enormes contras, pero el problema es que aquí tenemos una mixtura que introduce confusiones y levanta reclamos de la ciudadanía como los que hoy estamos aquí escuchando en esta reunión. Volviendo al tema internacional, dice... No sé que no me preguntaban por qué no promovimos la reforma para bajarla de 500 a 400. No me acuerdo por qué, pero no me... Bueno, se la podemos preguntar ahora, ¿verdad? Porque... No, miren, en el año 91, en esa elección intermedia, después de venir de la elección de 88, que dejó muy satisfechos a distintos círculos de la población por la falta de resultados oportunos, por la falta de saber ese mismo día qué es lo que había sucedido. Por eso creamos el IFE, el Tribunal Electoral, como aquí se vio. Pero en 91, producto del trabajo que se hizo junto con la sociedad, el PRI obtuvo casi 65% de la votación. Tenía mayoría suficiente para hacer reformas constitucionales por sí mismo. Mas no las hicimos así. Vino la reforma al 130 para restablecer relaciones con el Vaticano, vino la reforma al 27 constitucional para poder darle por fin en propiedad la tierra a los campesinos, vino la reforma de descentralización educativa, vino la reforma que le dio autonomía al Banco de México, en fin, decisiones que iban en el sentido de la institucionalidad y en reducirle facultades al presidente de la República. Y en ese proceso reformador, lo que se buscó fue la construcción de consensos. Y, en consecuencia, las llevamos a cabo estas reformas, varias de ellas con el voto de los 3 grandes partidos, y nos mostraron que se podía trabajar en la vía reformadora a través de la construcción de consensos. Pero después de hacer esas reformas, como que el brazo transformador del Congreso se cansó y ya no quisieron meterle mano al número de diputados de representación proporcional. Debieron de haberlo hecho. Algunos se están arrepintiendo de no haberlo hecho. Yo no, porque ya no ando buscando puesto de representación popular. Soy un desempleado que anda compartiendo ideas. Muy bien. Hay una pregunta, volviendo al tema de aspectos internacionales, sobre las agencias externas. Menciona algo sobre la influencia de algunas agencias externas. Particularmente la pregunta es sobre la cooperación que brinda Estados Unidos de la iniciativa Mérida.
¿Esta impone algún tipo de agenda en particular, al menos que ustedes lo sepan? Miren, en el combate al crimen organizado la cooperación es indispensable. Yo estoy convencido que el presidente Calderón fue muy valiente en acometer frontalmente el combate a este flagelo que hoy tenemos. Es un problema de seguridad nacional. Cambió radicalmente durante mi administración. Claro que teníamos problemas de bandas del crimen organizado buscando trasejar la droga de su lugar de producción al mercado de consumo, que son los Estados Unidos, pero un problema policial. Hoy es de seguridad nacional. ¿Por qué cambió? Cambió porque a finales de los años 90 los Estados Unidos decidieron cerrar la ruta del Caribe para el paso de la droga de América del Sur hacia el gran mercado de consumo que son los Estados Unidos. Y fueron eficaces. Sí la cerraron esa ruta, pero no bajaron el consumo. Y como toda mercancía, buscó un nuevo camino para transitar hacia su mercado máximo de distribución. Y ese camino lo encontraron vía Centroamérica y México. Y eso es lo que nos ha generado un problema de esta dimensión. En mi gobierno combatimos todos los cárteles y detuvimos a capos de cada uno de los cárteles, todos los cuales al final se encontraban detenidos. Otros después se fugaron, pero ya no me tocaron a mí. Estoy hablando del tipo de Forbes, ese que metieron en la lista. Y hicimos el decomiso más grande de cocaína en la historia de México. Pero el problema de ahora, de seguridad nacional, sí requiere la cooperación internacional. Es indispensable porque ya vemos que la droga va de sur a norte, pero las armas y el dinero vienen de norte a sur. Además, allá está el consumo y aquí estamos en riesgo de volvernos también un mercado de consumo. Tenemos que fortalecer la cooperación con los Estados Unidos, pero hay que diversificarla. Hay que diversificarla hacia la experiencia que el Reino Unido o Francia tuvieron la formación de una policía nacional, la propia España o Colombia, que ha tenido unos avances extraordinarios en materia de seguridad y combate a este flagelo. Cooperación sí, sumisión no. Las acciones de combate al narcotráfico en México son de exclusiva responsabilidad de los mexicanos. No puede cederse esa responsabilidad a ninguna agencia extranjera. Y es ahí donde se hace el señalamiento que la cooperación la necesitamos, pero debemos con firmeza evitar cualquier cesión de soberanía en este aspecto tan fundamental. En ese sentido de cooperación, y volviendo al tema del Tratado de Libre Comercio también, Estados Unidos, México y Canadá, ¿cuáles deberían ser las siguientes acciones o agenda para fortalecer la integración de los tres países y que puedan tocar otros temas precisamente como es este de seguridad? Miren, el Tratado de Libre Comercio fue un tratado de libre intercambio de mercancías y también servicios. Falta un aspecto fundamental que es el migratorio. Si vamos a hacer libertad de movimiento de mercancías, tenemos que dar libertad de movimiento de personas. En el fondo, es un problema de convergencia salarial. Cuando nosotros promovimos el tratado, la diferencia de salarios entre Estados Unidos y México era de 10-1. Cuando concluimos el tratado, habíamos mejorado las condiciones internas, esa diferencia disminuyó a 5. ¿Por qué la convergencia salarial? Porque si los salarios convergen, no en un nivel más bajo, sino en un nivel superior, la gente ya no se va a mover buscando un empleo mejor remunerado allá, cuando lo puede encontrar aquí. Y ese es el propósito y la esencia. Hay que seguir trabajando en la convergencia salarial, pero hay que promover la negociación de un tratado migratorio a partir de esa convergencia. Y será mucho más fácil negociar un tratado así, crear como en Sudáfrica, pequeñas republiquitas que tenían mano de obra disponible, desde las cuales la sacaban cuando los salarios se tensaban y con ello tenían una oferta adicional de mano de obra y disminuían la presión salarial. No se trata de que nosotros nos convertamos en eso, sino de, en la convergencia salarial, encontrar los medios para poder tener un tratado migratorio de libre movimiento de personas equitativo. Debo decirles que aquí en Monterrey, cuando tuve la conversación más importante con el presidente Bush de los Estados Unidos alrededor del TLC, en el edificio de la antigua sede del ayuntamiento, el presidente Bush me hizo un planteamiento y yo le hice uno complementario. Él me pidió abrir el petróleo mexicano a la propiedad extranjera dentro de la negociación del TLC. Y yo le dije, presidente, para mí es prácticamente imposible.
mi Congreso no me lo permitiría y la convicción de los mexicanos tampoco. Y planteamos desde el principio que el petróleo no estaría abierto a la negociación en el TLC. No es posible. Y yo le dije, ahora hablemos de migración. Necesitamos hacer un tratado de libre comercio que esté acompañado con un tratado migratorio. Me dijo, presidente, nosotros no podemos negociar 2 macrotratados simultáneamente, mi Congreso no me aprobaría. Me dijo, un tratado de libre comercio junto con otro migratorio, saquemos uno primero, el otro después. Yo lo comprendí, entendí que desafortunadamente no era el momento para el tratado migratorio y también le pintamos la raya en lo que representaba para nosotros el petróleo, pero eso lo que quiere decir, y se los comparto, es que se sabía que el tratado migratorio tenía que ser complementario del libre movimiento de mercancías y servicios. Así que ese era un aspecto fundamental. Por supuesto. Otra pregunta sobre el tema del combate al narcotráfico. Estados Unidos condiciona su apoyo económico solo al equipamiento de Fuerzas Armadas. ¿Esa es una forma de dirigir la forma de combate? Esa sería una pregunta de aquí, Eugenio. A ver, Eugenio, ¿me podrías ampliar un poco la pregunta, por favor? Yo hice la pregunta hace ratito de la cooperación multinacional con Estados Unidos. Dentro de Iniciativa Mérida, la condición del apoyo económico es exclusivo equipamiento, armas, y apoyando el objetivo 1, el pilar 1 de Iniciativa Mérida, que es desmantelamiento de crímenes organizados. Mi pregunta es si eso es una forma de dirigir cómo México va, la estrategia de México desde Estados Unidos. Yo repito que la cooperación es indispensable y hay que reafirmar que el combate a estos cárteles debe permanecer franco y decidido, no importa en el tiempo que sea necesario, no importa de qué administración se trate. Esa firmeza tiene que mantenerse. Ahora, en términos de cooperación, realmente el que paga manda, ¿verdad? Entonces, la cooperación lo que debe reconocer es que nosotros debemos de definir en qué rubros, siempre bajo la responsabilidad de las autoridades mexicanas y reconociendo, y por eso yo mencionaba hace un momento este esquema de la Policía Nacional o Federal, como le quieran llamar, porque Naciones Unidas ha determinado que se requiere una proporción de 3 policías por 1000 habitantes para garantizar un mínimo de seguridad. Si eso lo llevamos al ámbito federal, debería de contarse con una fuerza pública suficiente para que en el terreno garantice que estas bandas no puedan operar. Si es de 3 a 1000 lo que propone Naciones Unidas, eso quiere decir que la Fuerza Federal debería ser equivalente a unos 300,000 efectivos. Hoy tiene 35,000. Entonces, son las medidas internas que tenemos que llevar a cabo, las que hay que definir dentro de una estrategia general, con un diagnóstico adecuado del problema que se está enfrentando para poder avanzar en la solución de este problema que tanto aflige a los mexicanos. Muy bien, bueno, finalmente una última pregunta para cerrar estos conceptos y estos temas, y es, bueno, ¿con qué nos deja, señor expresidente, qué programas, políticas implementaría, sugiere concretamente para retomar esos temas que usted propone? Mire, cuando yo señalo que la República está en riesgo, no es un mensaje de pesimismo el que traigo, ni mucho menos de un riesgo inmediato, pero de que existe, existe. Y de que requiere de esta movilización ciudadana, a mí me parece indispensable. Si a lo que se refiere es un listado de políticas públicas, pueden encontrarlas en el capítulo 2 del libro. Pero los capítulos como las escaleras, peldaño por peldaño, les sugiero empezar por el primero, porque en él se sugiere que antes de hacer listados de políticas públicas hay que pensar estratégicamente. ¿Y qué quiere decir pensar estratégicamente? Hay que definir cuál es el objetivo, precisar cuál es el adversario y el terreno en el que se va a dar la lucha. Y una vez que se piense estratégicamente y se diseña cuáles las acciones que se van a llevar a cabo, entonces ya puede empezar por hacerse un listado de acciones
tanto en el ámbito público con políticas públicas, que por cierto es una traducción bastante desafortunada del public policy americano, porque en inglés policy y politics se distinguen muy bien, pero en español, pues ¿cuáles son las otras políticas? ¿Las privadas? Todas las políticas son públicas. Entonces, en fin, ahí se los dejo como tarea al director de la Escuela de Políticas Públicas para ver si nos ayuda a mejorar el lenguaje. Pero sobre todo, repito, no es un mensaje pesimista, sino ante el reconocimiento del problema que se tiene, también reconocer la enorme fortaleza que como país tenemos. Hay 3000 años de cultura atrás de nosotros. Constituimos una verdadera nación porque, aunque tengamos un Estado debilitado, tenemos una enorme fortaleza nacional. Y al final del día el soberano no es el Estado, sino el pueblo mismo. Con nuestros lazos de tradiciones, lazos sociales, con nuestra fortaleza institucional y con nuestra memoria histórica, tenemos precisamente la capacidad para cumplir el propósito fundamental, el orgullo de permanecer como mexicanos. Y ese es el que debe de animarnos en una tarea tan importante como la que tenemos todos delante de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias.